Detente. Necesito que me escuches con atención, porque lo que está pasando en la Fórmula 1, en este momento, no tiene precedentes en la historia reciente de este deporte. No es una polémica de paddock, no es un rumor de aficionados, no es la especulación de un canal de YouTube buscando visitas fáciles. Son 3 escándalos técnicos simultáneos, 3 acusaciones formales presentadas ante la FIA, 3 frentes donde Ferrari, Honda, Audi y Red Bull señalan con el dedo al mismo equipo, al mismo coche, al mismo motor. Y ese equipo es Mercedes. Mercedes ganó las 2 primeras carreras de la temporada 2026. Russell en Australia, Antonelli en China. Dominación total. Las flechas de plata de vuelta arriba, aplastando el campo con una autoridad que no veíamos desde los años más oscuros de la era Hamilton. Y mientras el mundo celebraba el regreso de los alemanes a la cima, mientras los comentaristas hablaban del brillante trabajo técnico de Brackley, mientras Toto Wolff sonreía ante las cámaras con esa calma que siempre lo caracteriza en los momentos de victoria. En los despachos de la FIA, en Ginebra, algo muy diferente estaba ocurriendo. Cartas de protesta, peticiones formales de investigación, ingenieros con datos en la mano golpeando la puerta de los comisarios técnicos, fabricantes que llevan meses sospechando algo y que finalmente tienen suficiente evidencia para decirlo en voz alta y por escrito. Quédate, porque aún no has visto ni la mitad de lo que está pasando de verdad en este paddock. Los números de la temporada primero, para que entiendas la magnitud del problema. Después de 2 carreras, Mercedes tiene 99 puntos, Ferrari 67, McLaren 51, una diferencia de 32 puntos entre el primero y el segundo en apenas 2 fines de semana, con 21 carreras todavía por disputar. En la era híbrida de 2014, cuando Mercedes abrió una brecha similar en los primeros compases del campeonato, tardó 4 años en cerrarse, 4 temporadas enteras, donde el resto del paddock miraba las victorias de Hamilton con una mezcla de admiración e impotencia. Los equipos de 2026 no están dispuestos a esperar 4 años, y por eso hicieron lo que hacen los equipos de Fórmula 1, cuando sospechan que un rival tiene una ventaja que no debería tener. Llamaron a los ingenieros, llamaron a los abogados, y llamaron a la FIA. Pero lo que encontraron cuando empezaron a mirar de cerca no fue un solo problema. Fueron 3. 3 escándalos que apuntan al mismo equipo en 3 frentes completamente distintos. El primero tiene que ver con el motor, con una solución técnica que supera los límites de compresión permitidos cuando el motor está en temperatura de carrera, pero que pasa todos los controles cuando está frío en el garaje. El segundo tiene que ver con el ala delantera, con un mecanismo de aerodinámica activa que Ferrari detectó en China y que podría estar tardando el doble del tiempo máximo permitido para completar su transición. Y el tercero, el más oscuro de todos, no es una trampa técnica, es una acusación de manipulación estratégica de datos. Ferrari dice que Mercedes está escondiendo deliberadamente su verdadera velocidad para impedir que sus rivales reciban ayuda técnica de la FIA, que está haciendo la plancha, que el margen real es mayor de lo que los datos oficiales muestran. Si eso es verdad, las consecuencias no son solo deportivas, son institucionales. Y eso es lo que nadie te está contando completo. Nada te ha preparado para lo que estás a punto de ver. Para entender por qué estos 3 escándalos importan tanto, necesitas entender primero dónde estamos. 2026 es el año del mayor cambio reglamentario en la historia reciente de la Fórmula 1. Motores nuevos, aerodinámica nueva, una normativa completamente diferente que, en teoría, tenía un solo objetivo: nivelar el campo de juego y darle a todos los equipos la misma oportunidad de empezar de cero. Esa era la promesa. Los que lleváis décadas siguiendo este deporte, sabéis perfectamente cómo funciona esto. Cada vez que la Fórmula 1 cambia el reglamento, hay un equipo que lo entiende mejor que los demás. Hay un equipo que lee entre líneas, que encuentra los espacios que la normativa no cerró del todo, que construye su ventaja
no donde el reglamento es estricto, sino donde todavía tiene zonas grises. En 2014 fue Mercedes con el motor híbrido. En 2022 fue Red Bull con el concepto aerodinámico. En 2026 vuelve a ser Mercedes. Y la historia que te voy a contar empieza no en Australia ni en China. Empieza meses antes, en los laboratorios de Brixworth, donde los ingenieros de Mercedes diseñaron un motor con una solución técnica que sus rivales tardaron tiempo en detectar, pero que cuando detectaron, les dejó sin palabras. El nuevo reglamento técnico de 2026 redujo la relación de compresión máxima permitida en los motores. Pasó de 18:1 en la era anterior a 16:1 en la nueva normativa. ¿Qué es la relación de compresión? Para los que no estéis familiarizados con el término técnico, es simplemente cuánto se comprime la mezcla de aire y combustible dentro del cilindro antes de que explote. A mayor compresión, más eficiente es la combustión y más potencia genera el motor. La FIA la redujo específicamente para nivelar las diferencias entre fabricantes. El artículo 5.4. Estrés del reglamento técnico es claro. Ningún cilindro puede superar una relación de compresión de 16:1. Y añade algo que es la clave de todo este escándalo. Esa medición se realiza a temperatura ambiente. ¿Entendéis el problema que se abre ahí? Cuando un motor de Fórmula 1 está apagado y frío en el garaje, mide una cosa. Cuando está funcionando en pista, a las temperaturas operacionales de cientos de grados que alcanza en carrera, mide otra. Porque los metales se expanden con el calor. Y si ciertas piezas del motor están diseñadas para expandirse de manera específica cuando alcanzan temperatura de carrera, la relación de compresión real durante la competición puede ser diferente a la que marca el sensor en el garaje. Y eso es exactamente lo que se filtró desde Brixworth. Según reportes de Motorsport Magazine, confirmados por fuentes italianas en Corriere dello Sport y Autosprint, Mercedes habría diseñado una culata que incorpora en cada cilindro una segunda microcámara. Esa microcámara solo está activa cuando el motor está frío. Cuando alcanza temperatura operacional, se aísla, desaparece de la ecuación, y la relación de compresión real que opera en carrera supera el límite de 16:1 que marca el reglamento. ¿Cuánto la supera? Según las estimaciones que circularon en el paddock, podría llegar hasta 18:1. El límite anterior, el que la FIA redujo específicamente para nivelar el campo. La ventaja en potencia que esto genera se estima en más de 10 caballos de fuerza adicionales, y esos 10 caballos se traducen en alrededor de 0,2 de segundo por vuelta. 0,2, vuelta tras vuelta, durante toda la carrera. En la Fórmula 1 moderna, eso es la diferencia entre ganar y luchar por el podio. ¿Cómo llegó esta información a Ferrari y a los demás fabricantes? No fue espionaje industrial en el sentido clásico, fue algo mucho más común en este deporte. En los últimos años, alrededor de 60 ingenieros de Brixworth dejaron Mercedes para trabajar en Red Bull Powertrains. Ese movimiento masivo de talento humano llevó inevitablemente conocimientos sobre cómo funcionaba el motor alemán. Y desde Red Bull, ese conocimiento circuló hacia Honda, hacia Audi, hacia Ferrari. Cuando Honda escribió la primera carta a la FIA, Ferrari y Audi se sumaron inmediatamente, y Red Bull Powertrains se alineó con ellos, dejando a Mercedes completamente sola en ese frente. Pero Mercedes tenía un argumento que sus rivales no esperaban. Antes de construir ese motor, antes de homologarlo, Mercedes había consultado con la FIA y había obtenido la aprobación por escrito de los comisarios técnicos federales. Toto Wolff llegó a la reunión de fabricantes de enero con esa aprobación en la mano y con algo más: una amenaza directa. Si la FIA declaraba ilegal un diseño que ella misma había aprobado previamente, Mercedes iría a los tribunales. Y en el sistema legal internacional, una organización que aprueba un diseño por escrito y luego lo prohíbe, enfrenta un riesgo real de demanda por daños y perjuicios. La FIA calculó las consecuencias de ambos lados. Prohibir el motor no solo afectaba a Mercedes, afectaba a McLaren,
Williams y Alpine, que usan el mismo bloque como equipos cliente. 4 equipos eliminados antes de que empezara el campeonato. La solución fue política. Como casi siempre en la Fórmula 1, la FIA declaró legal el motor para la primera mitad de la temporada 2026, pero estableció que a partir de junio, el test de relación de compresión se realizará también en caliente, y desde 2027 solo el test en caliente será válido. En la práctica, eso significa que Mercedes puede correr con esa ventaja de 10 caballos hasta junio. Después, algo tendrá que cambiar. Los que lleváis años en este deporte habéis visto este patrón. Antes, en 2020 Mercedes introdujo el DAS, el sistema de doble eje de dirección. La FIA lo declaró legal para esa temporada y lo prohibió a partir de 2021. Mercedes ganó el campeonato y al año siguiente la ventaja desapareció. La historia se repite, y esto tan solo está empezando, porque el motor es solo el primer escándalo, y lo que Ferrari descubrió en China el día de la carrera abre un segundo frente que tiene implicaciones directas sobre los resultados que ya están en el libro de récords. El mismo domingo del Gran Premio de China, durante la carrera, mientras los mecánicos de Mercedes seguían el ritmo de Russell y Antonelli desde el pit wall, mientras los estrategas gestionaban los neumáticos y las paradas en boxes, los técnicos de Ferrari estaban haciendo algo diferente en las tribunas del circuito de Shanghai. Estaban grabando, con cámaras de alta velocidad, apuntadas directamente al ala delantera del Mercedes W17. Para entender lo que encontraron, necesitáis saber algo sobre uno de los conceptos más importantes del nuevo reglamento 2026. Este año, los coches tienen aerodinámica activa. Las alas, tanto la delantera como la trasera, pueden cambiar su ángulo mientras el coche está en movimiento. Se abren en las rectas para reducir la resistencia y ganar velocidad punta. Se cierran en las curvas para generar carga aerodinámica y permitir tomar los vértices más rápido. Es como un DRS permanente y mucho más sofisticado. Y está sujeto a una regla muy específica que es el corazón de este segundo escándalo. La transición entre el modo de curvas y el modo de rectas no puede durar más de 400 milisegundos. El ala tiene que completar su movimiento en menos de 400 milésimas de segundo. No más. ¿Por qué esa regla? Porque si un ala puede cambiar su configuración de manera lenta y progresiva, puede optimizar su posición para cada punto específico del circuito. Puede estar parcialmente abierta en la frenada, parcialmente cerrada en la aceleración. Eso generaría una ventaja enorme que el reglamento buscó eliminar con ese límite. Lo que los técnicos de Ferrari observaron en las imágenes de alta velocidad fue esto. El ala de Mercedes no se mueve en una sola fase, se mueve en dos. En un primer instante, el ala se cierra rápidamente de forma parcial, y a continuación, finaliza su cierre de manera más pausada. 2 movimientos distintos, 2 fases separadas por una pausa intermedia. ¿Por qué eso importa? Porque si el ala hace su transición en 2 fases, puede que cada fase individualmente dure menos de 400 milisegundos. Pero el tiempo total de la transición completa podría ser el doble de lo permitido. Según los análisis publicados después de China, el ala de Mercedes podría estar tomando cerca de 800 milisegundos para completar su transición total, el doble del límite reglamentario. Y si eso es verdad, Mercedes estaría infringiendo el reglamento aerodinámico de manera directa y verificable. Ferrari presentó una petición formal de aclaración a la FIA el mismo domingo de China, y la oficina de Nicola Tombazis, director técnico de monoplazas, confirmó que está analizando activamente los movimientos del ala de Mercedes para determinar si cumple con el reglamento. Pero hay un detalle que añade una capa de complejidad enorme a este caso. El W17 de Mercedes pasó todas las verificaciones técnicas en Australia y pasó todas las verificaciones en China, lo que significa que si el ala es irregular, lo fue durante los 2 primeros grandes premios del año sin ser detectada. Y eso abre una pregunta que tiene consecuencias directas sobre el campeonato.
¿Puede la FIA descalificar retroactivamente a Russell y Antonelli de sus victorias? Técnicamente sí. En la práctica, la política del paddock hace que eso sea enormemente difícil, pero la posibilidad existe. Y esa posibilidad es la que mantiene este caso vivo. Y ahora llegamos al tercer escándalo, el más político, el más difícil de probar, y el que si se confirma, tiene implicaciones que van mucho más allá de una penalización o una descalificación. El reglamento de 2026 incluye un sistema llamado ADWO, Desarrollo de Unidad de Potencia Asistido. Es un mecanismo de compensación para los fabricantes de motores que van más lentos. Funciona así. Después de cada 6 carreras, la FIA analiza el rendimiento de cada motor. Si un fabricante está más del 2% por debajo del líder, recibe autorización para desarrollar su motor antes de lo que el reglamento normalmente permitiría. El fabricante de referencia contra el que se mide todo el resto es el que tiene el motor más rápido. Hoy ese fabricante es Mercedes. Y aquí viene la acusación que tiene al paddock en silencio incómodo. Según fuentes especializadas, Ferrari sospecha que Mercedes está operando deliberadamente por debajo de su potencial real en carrera, que el equipo de Brackley tiene más velocidad de la que está mostrando, que está haciendo la plancha para que la brecha entre su motor y los demás parezca menor de lo que realmente es. ¿Por qué haría eso Mercedes? Para evitar que Ferrari, Honda y Audi alcancen el umbral del 2% que les daría acceso a los tokens de desarrollo. Si la brecha registrada oficialmente es del 0,5%, ningún rival llega al umbral. Ninguno recibe ayuda extra. Y Mercedes mantiene su ventaja congelada durante toda la temporada. ¿Es eso posible técnicamente? Sí. Mercedes tiene 4 equipos usando su motor. Eso le da una base de datos enorme para gestionar cómo aparece el rendimiento en los análisis de la FIA. Puede suavizar los datos de su equipo oficial mientras los clientes rinden al máximo. ¿Está haciéndolo? Eso es exactamente lo que Ferrari quiere que la FIA investigue. Y acá es donde necesito hacerte la pregunta que llevo días dando vueltas. Porque los que lleváis décadas en este deporte, lo habéis visto en otros tiempos. El escándalo del motor Ferrari, en 2019, terminó en un acuerdo privado con la FIA, cuyos términos nunca se hicieron públicos. Nunca supimos exactamente qué hizo Ferrari, ni cuál fue la sanción real. En la Fórmula 1, estos casos rara vez se resuelven con transparencia total. Y eso me lleva directamente a la pregunta que quiero que respondas en los comentarios. Si Ayrton Senna hubiera vivido esta era de la Fórmula 1, donde la batalla no es solo en pista sino en los despachos de los abogados y en las reuniones políticas de la FIA, ¿habría sabido jugar ese juego? ¿O el paddock moderno habría terminado con el tipo de piloto que era Senna, aquel que creía que las carreras se ganaban en el asfalto y no en las salas de reuniones? Déjame tu opinión ahí abajo, porque lo que viene ahora cambia todo lo que creías saber sobre cómo funciona realmente el poder en la Fórmula 1. Hay algo que emerge de estos 3 escándalos simultáneos que merece ser nombrado con claridad. La forma en que Mercedes navegó cada uno de estos frentes no fue improvisada, no fue reacción, fue estrategia ejecutada con una precisión que dice más sobre el poder real en la Fórmula 1 que cualquier resultado en pista. Imagen. Toto Wolff en el pit wall. Imagen característica. Toto Wolff no es solamente un director de equipo que entiende de coches, es, en la opinión de la mayoría de los analistas del paddock, el operador político más sofisticado que existe en la Fórmula 1 contemporánea. Piénsalo un momento. Antes de que empezara la temporada, antes de que se disputara ni una sola vuelta de carrera, Wolff ya sabía que vendrían los ataques. Lo dijo públicamente. Usó la expresión exacta de los cuchillos políticos de los rivales. No dijo si dominamos, sino cuándo dominamos. Tenía certeza de que el coche era rápido, y tenía certeza de que esa velocidad traería consecuencias. Y cuando llegaron las consecuencias, Mercedes tenía preparada cada respuesta. Para el motor, tenía la aprobación previa por escrito de la FIA y la amenaza de demanda legal. Para el ala delantera,
tiene el argumento técnico-jurídico de que cada fase individual del movimiento cumple el reglamento. Para la acusación de manipulación de datos, tiene la posición de inocencia y la dificultad probatoria, que implica demostrar intención. 3 frentes. 3 respuestas preparadas de antemano. 0 descalificaciones. 0 penalizaciones. Los puntos en el bolsillo. Y ahora necesito poneros en contexto histórico. Porque los que lleváis décadas en este deporte, sabéis que esto no es nuevo. Es la versión más reciente de un patrón que se repite cada vez que la Fórmula 1 cambia su reglamento, y un equipo encuentra una ventaja en las zonas grises de la nueva normativa. ¿Recordáis el Ferrari de 2019? Varios equipos, incluyendo el propio Mercedes, presentaron quejas formales ante la FIA sobre irregularidades en el flujo de combustible del motor de Maranello. La FIA investigó durante meses y al final llegó a un acuerdo privado con Ferrari. Un acuerdo cuyos términos nunca se hicieron públicos. Un acuerdo que dejó a todos los demás equipos sin saber exactamente qué había hecho Ferrari, qué había cambiado, o cuál fue la sanción, si es que la hubo. ¿Os suena familiar? ¿Recordáis el DAS de Mercedes en 2020? El sistema de doble eje de dirección que permitía a los pilotos cambiar la convergencia de las ruedas delanteras, empujando y tirando del volante. Una innovación brillante que ningún otro equipo había desarrollado. La FIA lo declaró legal para esa temporada y lo prohibió para 2021. Mercedes ganó el campeonato usando esa ventaja, y al año siguiente desapareció. El patrón del motor de 2026 es casi idéntico. La FIA declaró legal el diseño para las primeras carreras. Cambió la metodología de medición a partir de junio, y desde 2027 solo el test en caliente será válido. Mercedes usará la ventaja durante la primera mitad del campeonato. Ganará lo que pueda ganar. Y después, el reglamento cambia. Eso es la Fórmula 1. Siempre fue así. ¿Y qué viene ahora en términos concretos? Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Japón en Suzuka, y Mercedes va a correr con el mismo motor y el mismo ala delantera que en Australia y en China, porque la FIA todavía no resolvió el escándalo del ala, y el escándalo de la plancha de datos todavía está siendo investigado. Antes de Suzuka, la FIA podía tomar una de 3 posiciones. La primera, declarar el ala conforme y cerrar el caso. En ese escenario, Ferrari perdió la batalla política, pero puede apelar o presentar una protesta formal con más evidencia. La segunda, declarar el ala no conforme y ordenar a Mercedes modificarla antes de Japón. En ese escenario, Mercedes tendría que correr con un ala diferente en un circuito de alta velocidad, donde la aerodinámica activa es especialmente determinante. La tercera, seguir investigando sin resolución antes de Japón. Basándonos en el historial de la FIA con casos de esta magnitud, la tercera opción es la más probable. La organización raramente toma decisiones apresuradas cuando el caso involucra al equipo dominante y cuando las implicaciones de la decisión son tan grandes. Después de Japón viene el parón de 5 semanas hasta Miami. Y ese periodo es el más importante en términos de resolución política. En esas 5 semanas, los abogados de todos los equipos van a trabajar. Los ingenieros van a presentar datos. La FIA se reunirá con los equipos afectados, y para cuando llegue Miami, la situación del ala debería tener algún tipo de resolución. Ferrari, mientras tanto, no se quedó cruzada de brazos. Después de las cancelaciones de Bahrein y Arabia Saudita, la escudería organizó un día de filmación de 200 kilómetros en Monza con un objetivo muy específico: recolectar datos irrefutables sobre su propio déficit de motor, para presentarlos ante la FIA y demostrar que la brecha real supera el umbral del 2% que activa los tokens de desarrollo. Fred Vasseur lo confirmó públicamente. Ferrari está convencida de que el SF26 es aerodinámicamente superior al Mercedes en muchos aspectos, pero el motor es el ancla. Y necesitan que la FIA vea esa realidad, con datos que Mercedes no pueda cuestionar. Y aquí llegamos a la pregunta que cualquier espectador honesto
se hace después de ver estos 3 escándalos juntos. ¿Está haciendo trampa Mercedes? La respuesta honesta es esta. Depende de qué entendemos por trampa. El motor fue aprobado previamente por la FIA. El ala está en una zona técnica jurídica que todavía se está analizando. La acusación de manipulación de datos todavía no tiene pruebas definitivas presentadas públicamente. Lo que sí es verdad es que Mercedes encontró los límites exactos del reglamento y construyó su coche en esos límites. Eso es lo que hacen los grandes equipos. Lo hizo Ferrari en 2019. Lo hizo Red Bull con el techo deslizante del coche en 2021. Lo hizo el propio Mercedes con el DAS en 2020. La línea entre genialidad técnica e irregularidad reglamentaria en la Fórmula 1 no siempre la dibuja la física. A veces la dibuja la política. A veces la dibuja el poder de negociación. Y a veces la dibuja simplemente quien llega primero a la FIA con el argumento correcto. Lo que está claro es que la temporada 2026 acaba de revelar algo que los aficionados de toda la vida de este deporte ya sabíamos. La Fórmula 1 no se gana solamente en el asfalto. Y mientras Japón arranca con Mercedes en pole de los 3 escándalos abiertos, la pregunta real no es si la FIA va a actuar. La pregunta es, ¿cuándo? Y si cuando lo haga, va a ser demasiado tarde para cambiar algo que ya ocurrió. Eso es todo por hoy. Si llegaste hasta aquí, ya sabes de qué va este canal. Sin filtros, sin relatos fabricados, con todo lo que los grandes medios no te cuentan completo. Déjame en los comentarios qué crees tú. ¿Está Mercedes haciendo trampa o simplemente es el equipo más inteligente del paddock? Y recuerda la pregunta de antes. ¿Habría sobrevivido Senna a este paddock de abogados y despachos? Quiero leer tu opinión. Nos vemos en el próximo video.